sabiendo de antemano que el que estaba habitando y andando en Adán y en Eva era Dios Padre. Y bueno, entonces Dios nos llevó por varios pasajes, ¿sí? Por medio de su palabra, revelándonos quiénes eran esos dos, que eran espirituales. Y ahí estaba ese matrimonio, ese padre y esa madre que hablaba ahí en Génesis 2:24. Y sabiendo que ahí Dios también, ese matrimonio que después es participativo a la humanidad, y cómo lo ve uno, ¿no? Por lo físico, pero que es todo espiritual, y es la comunión entre ellos. Y también habíamos hablado acerca de lo que era la ayuda idónea, que es el que dirige, el que está adelante guiando, y es el que se introduce ahí cuando crea a la mujer, ¿sí? Hay una creación física, pero también una espiritual. ¿Y desde cuándo? Están desde el principio. Esto es una obra finalizada en los 6 primeros días, y él entra en su reposo, entendiendo que lo físico es lo que es la manera en que él nos participa, pero la obra ya está hecha, ¿sí? Acá la humanidad no tiene nada que ver. Y también hablamos acerca del bautismo, ¿sí? De Adán y Eva, y fuimos a Hechos 2, 36 y 38 para ver ese bautismo que es que se da ahí en Génesis, a ver dónde era. 3:28. Dale. Sí, que bueno, que ahí donde ellos vuelven a la comunión. En 3:21 puede ser, sí, ¿no? Bien. Y bueno, vimos que ese bautismo es un bautismo espiritual, y habla de volver a esa comunión, ¿verdad? No sé si hay algo más. Dieguito. No, sí, está bien, mis hermanos. ¡Vamos! Sí, estoy bien. Sí, pues estuvimos mirando ya el bautismo, mirando cómo fue, si Adán y Eva sí se bautizaron o no. Y nos tuvo allá el Señor en Éxodo capítulo 3. En el 30 y algo. A ver. En Hechos capítulo 2. Versículo 38, básicamente estuvimos ahí. Es verdad. Mirando ese bautismo, cómo era. Y el Señor, lo que dijo el hermano, enfatizó lo que nos decía ya en Hechos capítulo 1, del 1 al 5. Ese bautismo ¿Eso es de qué? espiritual. Hechos. ¿Eso de qué? Hechos. Hechos. Hechos capítulo 1, del Perfecto. 1 al 5. Ok. Y miramos 1 Corintios 12 y 13. Sí. Okay. Y también vimos Gálatas 6:15 y 1 Corintios 10 del 1 al 6 y Tito 3 del 3 al 8. Ok. Ajá. Entre nosotros, unos son judíos y otros no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres. Pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia
y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. Entonces ya en Este 3:21. primero, ¿ese que es Primera de Corintios? 12. Sí, señor, 12 y 13. Perfecto. 12 y 13. Ah, 12 y 3. 12 y 3. Ah, 13. Eso es el que leí. Sí, Sí, pero por eso estaba confirmando si era ese el pasaje. el Primera 12 de y el 13. Corintios 12. Bien, el 12 es la parte visual, pero si quiere leerlo, por favor. El 12. La iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. Entre nosotros, unos son judíos y otros no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres. Pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros, Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. Hermoso. Una belleza. Entonces, es decir, en la historia física, comienza en 3:21, entonces es el primer bautizo espiritual. En Adán y Eva que renacen y desde luego en la parte espiritual antes de la fundación del mundo, sino que están participando por la historia en 3:21. Ahí ya, entonces, si hablamos históricamente, Adán y Eva son los primeros componentes de ese cuerpo de Cristo. Porque al renacer, una vida nueva y ese espíritu que entra y es el bautismo, es sumergidos en ese cuerpo espiritual de ese justo que ya está ahí, ese evangelio completo. Bueno. Impresionante. Qué cosa tan hermosa, ¿no? En ver ellos. Y ahora me está enseñando ahora con Adán y Eva, en viendo que otra vez la vida vuelve, le participa esa vida de ellos. Sí, Y fue participar. Eso es algo hermoso. No quitan la mirada de ellos, de ese matrimonio. Sí. Wow. Sí, correcto. Aunque en ellos fue nacimiento. Es decir, ellos sí regresaron a la vida, mientras que en la humanidad perdieron esa vida y viene un espíritu nuevo, cero, arrancar de cero. Es decir, lo pasado obviamente es el fundamento y es lo perfecto, a lo cual ellos siempre han permanecido en lo perfecto, pero en la caída es para enseñarnos cómo es el regreso de la humanidad, de su imagen y semejanza que está en la humanidad, que fue la que murió. Es la ley. Uh-huh. ¿Dónde que dice Jairo, hablando de ese matrimonio, de ese primer matrimonio? Bueno, hay varios pasajes. El verdadero frutos. Bueno, Bueno, están en 2 Corintios del 1 al 3 y en Efesios. Efesios, sí, es el 5, ¿no? Efesios Sí, 5. Efesios capítulo 5, si estás pensando en ese. Pues no se va a conectar la otra muchacha. Sí, ya está ella ahí. Carito. Ya está ahí. No. No está. Sí, Está sí Génesis. mira. Está Génesis. Génesis sí estaba en Lenovo y después se pasó a otro aparato. Pensé que era ella. No. Bueno. Márcale. Sí, mandale otro mensaje. Yo le mandé un mensaje a esta niña.
¿Dónde está el verso que dice el fruto del Espíritu? 5, 22 y 23 de Gálatas. Ah, de Gálatas. Y después me fui a Efesios. Ah, qué interesante, ¿no? Los versos anteriores también que hablan. Sí, desde el 17, 16 al 18, desde el 16 básicamente creo. Gálatas, ¿cuánto? 5. 5:16. No sé. Ah, compadre. Y lo que dice en Efesios es el capítulo 5 del 21 al 32. Leo de Gálatas. El que quieran, sí, que tú estás buscando. ¿Quiere leer escuchar la neta versión o la otra? No, dale. Está bien. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. Y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Wow. Se pelean unos con otros, son celosos, se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya le había hecho antes, que los que hacen no formarán parte del reino de Dios. En cambio, el Espíritu de Dios no hace mal a los demás. Perdón. El Espíritu de Dios nos hace mal a los demás. Está siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás. Tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que está en contra de todo esto. Hasta el 26. 24, sí, hasta el 26, correcto. Es hermoso. De Jesucristo, ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Amén. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. No seamos orgullosos ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores que ellos. Hermoso. Amén. Qué lindo. Especialmente eso último, para mí. Ujú, Para todos. ujú. Como nuestro amado hermano Henry. Ya no me lo quiero moquetear ya. Ya no lo quiero moquetear ya. Qué hermosura, porque sí, en mi mente humana, eso es una locura, eso es un insulto, eso es pero en la verdad de Dios, en el mensaje de Dios, en lo espiritual, esa es la verdad. O sea, mira lo que dice de mí, de mi mente humana, de lo que es. Y es algo
impresionante. Y pregunta, son ellos. Estoy correcto que ahí lo que leímos, hay que verlo a ellos en esa historia, en ese primero separado, en ese separado. Pero No, si te no das entiendo, cuenta, en el espíritu sí, en el espíritu vemos a ellos, pero en el espíritu de Dios, en la manera que se maneja, Claro, en el ahí sí espíritu, vemos a Dios. estoy diciendo, espiritualmente, en este Sí, diálogo que estamos viendo, son el diálogo de ellos con ellos. Claro, ellos pasaron por eso, increíblemente pasaron por eso. Eso es algo impresionante ver eso. Ahora, es increíble, no sé. Bueno, porque es que en el versículo 16 y 17 nos plantean, digamos, como esa lucha espiritual. Pero en el 18 está ya, no hay ley. Ahora, y luego sigue con la ley, quiere decir que ellos, si el participante decide lo contrario, pues queda separado espiritualmente. El espíritu que está habitando y andando se duerme y lleva al espíritu del Hijo de Dios en él. Y ya queda caminando solamente en la ley. Desde luego, pues ya comienza, es un trabajo de ellos para regresar nuevamente a la comunión a esos hijos de Dios. Y por eso, en ese aspecto, en Primera de Juan, capítulo 5, pone unos límites ahí. Versículos 16 y 17. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, le dirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ok. ¿Quiere leer, Robert, en tu versión? Si Por favor. alguno ve que un hermano de la iglesia comete un pecado que no lleve a la muerte, debe orar por ese hermano para que Dios le dé vida. Pero debe tratarse de un pecado que no lleve a la muerte, porque hay pecados que llevan a la muerte y quiero decirles que no se debe orar por quienes lo cometen. Todo tipo de maldad es pecado, pero no todo pecado lleva a la muerte. Entonces, ¿cuál será el interesante. pecado? ¿Cuál es el pecado de muerte? Blasfemar contra el Espíritu Santo. Separación, separa de la comunión. Claro. ¿Cuál fue el pecado que llevó a Adán y Eva a la muerte? Querer ser como Dios. No, No, Sí, digamos, ese fue el contrato que firmaron. querer ser como Dios. Que va a entrar. Dice que sí, hasta ahorita que sí. Que entre. No, ese es, digamos, la oferta. Pero, ¿cuál fue el pecado de ellos? comer de él, ese comer de él, comer esa, como no es Bueno, blasfemia. eso es lo de ellos. Le dicen Pero contra. el pecado entró por la humanidad. Ahora, Jairito, pero si es de ellos, ¿no es participativo eso? ¿No le participa? ¿No le está participando todo Dios a Adán? ¿Absolutamente todo? Sí, pero ¿de quién fue la iniciativa de comer? Fue el participante, el pecado entró por el hombre.
Claro, pero ¿cómo debe ir iniciativa? Si es, no, es él, uno no es nada. No. ¿Hay No, un accionar humano ahí, claro, es independiente porque, de Dios? señor, ¿Independiente de Dios? no independiente, lo afecta. Entiendo lo que quiere decir Chris. O sea, Adán, estando la vida de Dios, estando Dios Padre Sí, en ese ser. Entonces, ¿a quién le está participando eso? Porque todavía antes de comer está la vida de Dios ahí todavía. sí. Hay una decisión que se está tomando. Ahora, ¿quién ¿Decisión toma? de quién? Sí, bueno, la humanidad. Ok, pero Pero ya Dios nos explicó eso en que lo físico. ellos se Pero ven afectados cuando caen en la ley cualquier hijo de Dios, cualquier hermano que cae nuevamente bajo la ley, él sufrirá pérdida, dice la palabra. Esa pérdida se refiere justamente a eso, ¿o no? yo Claro, estoy yo creo que refiriendo en lo espiritual, es siempre lo espiritual, pero en lo humano, obviamente, fue la humanidad, en lo físico, pero eso ocurrió también en lo espiritual. Yo no creo, yo creo que también En la eternidad pasada hubo esa separación. claro, claro, eso fue antes de la creación del mundo, eso pasó. Claro, antes de la creación del mundo, ellos, Y se de manifiesta, acorde a, y se claro, manifiesta el físico que va a pasar, que obviamente cuando exista el tiempo, cuando haga la creación, en eso se va a si yo ahora o sea, el ser humano separado participa la ley del mal y la ley del bien. No. Miremos 2 Corintios capítulo 11 del 1 al 3 para mirar cuál fue el pecado de muerte. Porque dice, hay pecado de muerte. 11 del 1 al 3. Perdón, ¿cuál? Luego podemos ir a Romanos 7. Sí, Luego. sí. 2 Corintios 11. Sí, 11 1 del al 1 3. al 3, por Sí, favor. pero eso ya es para un ministerio. Pero primero tenemos que identificar cuál es el pecado de muerte, que eso es lo que estamos hablando. Ese sí. El versículo, por favor. Del 1 al 3, por favor, Robert. Ok. ¿Ya está Carito ahí? Sí, señor. Bueno, al final las presentaciones y los testimonios. Segundo Corintios 11. No, 11. 11. 1 al 3. ¿no? Correcto. Por favor, sopórtenme, aunque parezca que yo estoy un poco loco. Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes. Lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo. Es decir, que sean como una novia ya comprometida para casarse, que le es fiel a su novio y se mantiene pura para él. Pero tengo miedo que les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Entonces, ¿cuál fue el pecado? Dice que fue así como los sentidos de Eva fueron desviados. Sí, bueno, ese es el proceso. Ajá. Pero ¿cuál fue el pecado? No La ser infidelidad, la infidelidad. Muy bien. Infidelidad. ¿Y cómo la traducimos? Bueno, en una pareja física matrimonial es cuando alguno de los dos se acuesta con otra persona. Y eso es una traición. Eso fue lo que hizo Adán y Eva. En ese matrimonio lo traicionaron. Fueron infieles. Esa es la idolatría. Esa es la fornicación. Ese es el adulterio.
Ese es el pecado, que es de muerte. Por ese pecado no hay que pedir. Claro. Ok, yo entiendo eso, pero lo que yo estaba pensando era que no fue toda una participación a la humanidad hasta Claro. la situación y la muerte Yo había ¿Participación de quién? de ellos entendido en Romanos 7. limitación con ese primer hombre. Diga, sí, está Vamos bien. a Romanos 7, amigos. Romanos 7. Vamos a agarrar desde el 7 hasta el 20 primero. Vamos a agarrar. Para entender si realmente fue que Dios nos participó su pecado, ¿no? Romanos 7. Sí, del 7 al 20. Vamos a agarrar ahí. Luis, Sí, Romanos, esta- dígame, señor. creo, ¿no es así? Vamos a ver, No, vamos a ver. la escritura es la que tiene que Por eso el decir. Señor nos tiene que decir. Por Sí, eso. sí, Robert, porque yo no, por lo menos yo no afirmo eso. Así es. Ni lo contradigo. Así Pues lo es. mejor es que el Señor nos diga si Él nos participó su pecado o no. Amén. Vamos a Romanos 7, del 7 al 20. No la pregunta así, que él tuvo un pecado y nos transmite el pecado. Es para conocerlo y entenderlo a él, en el diseño que Dios hizo todo esto. La caída es parte de, y la redención es parte de, para conocerlo y entenderlo a él. Y es Eso sí. participativo. Eso es una bendición de comunicación con su creación. Ahora, es algo maravilloso, pero no es que el hombre pecó y tembló el sistema que Dios había hecho y ahora algo así, pero yo veo eso. Okay. No que él tenía pecado y no participa el pecado. No es así la pregunta que estábamos nosotros diciendo. Ok, pero vamos, si te parece. Sí, me parece. ¿Te parece? Bueno. Si quieres leerlo, Robert, en tu versión, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo dice tu versión? ¿Quiere decir esto que la ley es pecado? Claro que no. Pero si no hubiera sido por la ley, yo no habría entendido lo que es el pecado. Por ejemplo, si la ley no dijera, no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, yo no sabría que eso es malo. Ay, perdón. Yo no sabría que eso es malo. Cuando no hay ley, el pecado no tiene ningún poder. Pero el pecado usó ese mandamiento de la ley y me hizo desear toda clase de mal. Yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo, pero cuando conocí la ley, me di cuenta de que era un gran pecado, un gran pecador. Y que vivía alejado de Dios. Fue así como la ley, que debió haberme dado la vida eterna, más bien me dio la muerte eterna. Porque el pecado usó la ley para engañarme y con esa misma ley me alejó de Dios. ¿Sigo? Sí. Okay. Podemos decir entonces que la ley viene de Dios y que cada uno de sus mandatos es bueno y justo. Con esto no estoy diciendo que la ley, que es buena, me llevó a la muerte. De ninguna manera. El que hizo esto fue el pecado, que usó un mandato bueno, Así, por medio de un mandato bueno, todos podemos saber lo realmente malo y terrible que es el pecado. Nosotros sabemos que la ley viene de Dios, pero yo no soy más que un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos. Soy un esclavo del pecado. La verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena
Así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Y yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Wow. ¿Quién está hablando ahí? Ahí es que Cristo, porque él por la ley murió. Por eso, entonces, Está hablando del Espíritu Santo. el Espíritu Santo Sí, está hablando y mira lo que porque es dice. Claro, Pablo, que es la vida, claro, que es la vida de Cristo. replicando la vida de Y Cristo. mira lo que dice, que cuando no existía la ley, ¿cuándo no existía la ley? En la eternidad pasada. No, No, antes de 3. En el antes del paraíso. 3 y 7, ¿no? En la perfección del capítulo 1 y capítulo 2, ¿no? En el paraíso. Exactamente. Y Ah. dice que la ley, mire, lo interesante es que la ley es buena. O sea, no hay ley no hay, no hay la ley de la maldad o la ley es buena. ¿Por qué? Porque es, mire, Dios mismo, bueno. Dios mismo. Entonces, y lo Ah, interesante es, ok. Entonces no es dije mal, la ley del mal. Bueno, el mal, sacarle ley. bueno, La ley por eso, del bien y del ajá. mal. Entonces, porque ahí dice que quien hace las cosas no es él, sino el pecado que mora en él. ¿Y dónde está el pecado? Yo voy a decir presente, querido profesor, en mí, En la en mi humanidad. carne, Sí. en mi humanidad. Correcto. ¿Y dónde hubo el pecado en Adán y en Eva? Ok, qué En la interesante. humanidad. Correcto. Luis, qué interesante porque en el separado está la ley del mal, la ley del bien, digo, que es la ley, que es toda perfecta, es Dios que Así está ahí. Pero en separación, en lo que pasó en el templo de ellos, en esa ofrecerse a sí mismo, todo en conocimiento y en perfección era eso. Ujú. No hubo un problema entre ellos ahí. Es una cosa más impresionante. Pero fue, Correcto. eso fue antes. Y esa es la ley. Y entonces ahora está el mal también ahí adentro, en el alma del Y es una ley. Y Es es una una añadidura. Ya, exactamente. ¿Por qué digo ley por ley? Exploración. Porque es el mandato de Dios. Dios dijo eso. Por eso, entonces, pero la ley, La obra. esa ley buena refleja mi maldad en todo momento. Pasa la niña bonita y Luis, pero levanta los ojos y comienza a decir cosas. ¿No? ¿Por qué? ¿Lo ¿Lo hace hace él eso? o lo hago yo? Él El no lo pecado. hace. Exacto. Él no lo hace. Entonces, en la eternidad pasada, si bien es cierto, ellos dieron la provisión, ellos dieron esa provisión desde antes, crearon seres que podían irse contra él. Sabiendo que se iban a ir contra él, ellos también diseñaron esa provisión desde antes. No es que nos participaron. Obviamente que en esa sabiduría y en esa en eternidad de Dios y esa sabiduría eterna de Dios, obviamente Dios nos comparte y nos enseña cuán bueno y cuán maravilloso es Él, porque si bien es cierto, creó seres que podemos ir contra Él y lo hacemos de aposta, yo por lo menos digo, yo lo hago de aposta, Él dice que no, que le pide incluso el único que puede interceder por el pecado, que interceda por esos pecados que hago yo de aposta. Pero hay un pecado que es infidelidad a él. Y ahí Cristo no pide nada. Pues, ¿qué merezco? ¿Qué merece? Tarras que me corte la cabeza, ¿no? Entonces, ahí está el tema, ahí está el punto. O sea, no es que Dios, bueno, hizo la destrucción del templo, etcétera. Dios da provisión porque creó seres que podían y que tenían toda la capacidad de irse contra él. Por eso dio la provisión. Porque Dios no pone seres, no seres robots o preprogramados, ¿no? Exacto, exacto. No, Para no, mí, para mí es viendo, pero Dios. espera, para mí es viendo lo que Dios me está enseñando a mí, es que hay una relación de lo que por años
entendía que Dios quiere una relación conmigo. Pero Dios me está enseñando ahora, en 2021, que la relación son ellos, la intimidad son de ellos. O sea, que no es una cosa como de una clase de biología o de algo, algo como de régimen, con cosas, eso pasó así, después pasó así. No, es una intimidad de ellos, de lo que yo estoy aprendiendo, y es maravilloso. Ahora, lo que estamos hablando, creo yo, de la caída. En ninguna manera, en ninguna forma, no hay pecado en Dios. Y Dios mismo lo dice, es santo. No hay ni sombra en él. Pero en conociendo de lo que comentó Chris ahorita, de un... No te escuchamos, Robert. conocimiento de ese diseño de Dios. Se fue. Ahora. Robert, qué lástima. Ahora, una pregunta. No te escuchamos. Es que toca esperar que hable él solo, o si no hay interrupción, hasta que él termine. Sí, porque si no... ¿Todos me escucharon? No, no, amigo, repite, por favor. Una parte, la última parte, no. Nada, y viendo esa relación entre ellos, no una relación conmigo directo, es una relación que me está participando. Entonces, en esa caída en cual no hay sombra en Dios, no hay oscuridad. O sea, diseño, la escuela para aprender. Para mí no es así, es una cosa espiritual que aunque no tengo escuela, creo que en Hechos 2 lo dice, ¿no? Que eran gente de los apóstoles que no eran entendidos, o sea, que no tenían, how do you say degree, Luis? Sí, un grado académico. Ajá, en cómo bajo la ley se revela la semana pasada, se lo revela a quien él quiera revelárselo. Y eso es maravilloso, aún eso. Entonces, en esa participación, en la pregunta, creo que lo dije yo al principio, que no, como dijo Chris, no es una participación que no, ellos pecaron y no participó el pecado, no, pero en el diseño que nos está enseñando de ese matrimonio que comienza con Adán y Eva, porque ¿quién era que estaba en esa santidad en el paraíso, en el Edén? Eran ellos. Correcto. Eran ellos. Por eso cuando Dios dice que Dios plantó un huerto, físicamente fue Adán, pero era Dios, porque era así, era la santidad de Dios en esa presencia. Y le estaba participando eso, pero en la decisión de comer, en cual todavía estaba Dios dentro de ese ser, de ese primer Adán. De eso me refiero, del origen como del diseño, no de un acto que no participa como si pecó. Eso no, la participación va más allá de una revelación, es todo mi ser, toda mi existencia, mi célula, todo yo. Es en Dios en participación de todo. En la ley, que está la ley de la naturaleza, la ley todo, que la ley es participando y viviendo. Por eso vive y existe la creación. Y en esa participación no. Ahora, cuando leímos todo lo que leímos recién, que Dios nos mostró, vemos a ellos, todo el accionar de ellos ahí. Ese es el ser y está o en esa unión, ¿no? Porque es esa unión así, de libertad que tiene, y va y viene, pero es libre y tiene acción propia, que se la dio Dios, obviamente.
Así es. Mira qué cosa tan maravillosa. Esa es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La respuesta. La respuesta es, no, yo Era le la participo. pregunta. Yo daño a Dios con mi pecado. Porque el pecado está en mí, no está en él. No, indiscutiblemente que hay. Claro, ahora como era hora de la decisión, de lo mismo. Exactamente. Entonces, Adán, la Pero decisión es de de Adán. él, pero es de él, es el accionar de él. Pero él me lo dio. Es como es una vivencia de la vida. Por eso existimos, por eso caminamos, hablamos y Dios nos revela y vivimos terrenalmente. Somos seres. Seres que Dios nos, como los ángeles gritan de alegría al ver lo que hace Dios, nuestro ser se regocija en lo que nos está mostrando Dios de él. ¿No? Pero bueno, no hablo más, no sé. No, hermoso fue. ¿Por qué no vas a hablar? Si te estamos escuchando, y es hermoso escucharte. Y las preguntas que haces también son preguntas que nos hacen reflexionar y afirmar nuestra fe, que no es nuestra, sino que de Dios. Sentite con la libertad, porque justamente este grupo que tiene es esa libertad de cuestionarnos y que Dios nos ayude a que lo conozcamos. Entonces, dudas tenemos todos, no tenemos la sabiduría de Dios. Y tenemos la certeza de que tenemos toda una vida, tenemos la vida eterna para conocerlo. Entonces, no nos va a alcanzar la vida acá en esta tierra para conocerlo, conocer todas sus verdades. Pero tenemos esa vida eterna que nos dio Él para conocerlo. Mientras estemos acá, vamos a seguir conociéndolo. Y esta manera en que lo conocemos nos da la libertad, nos da todas las bendiciones que su palabra dice. Y el que hace la obra es Él, no somos nosotros. Él nos dio este regalo de conocerlo como lo estamos conociendo. Amén. Y además estas revelaciones son individuales, en la manera en que Dios nos conoce, porque a cada uno, con el entendimiento que tiene, Dios le revela lo que necesita revelarle y lo que Él quiere revelar. Entonces, en este crecimiento que es del espíritu y que me lo participa, porque el que está creciendo espiritualmente no soy yo, sino el Espíritu, el Espíritu Santo en nuestro caso. Ese está creciendo. Y que va creciendo a medida que yo también voy creciendo. Él va creciendo, me va revelando, y ese es el hacer de ellos. Así que en eso estamos. Y está bárbara las preguntas que vos manifestás, tus verdades que te fueron reveladas y cómo te fueron reveladas, pero no a todos se nos revela de la misma manera, Cristo. Ahora leamos del mismo Romanos 7, del 1 al 6. Hermanos en Cristo, ustedes conocen la ley de Moisés y saben que debemos obedecerla solo mientras vivamos. Por ejemplo, la ley dice que la mujer casada será esposa de su marido solo mientras él viva. Pero si su esposo muere, ella quedará libre de la ley que la unía a su esposo. Si ella se va a vivir con otro hombre mientras su esposo vive todavía, se podrá culparla de ser infiel a su esposo. Pero si su esposo muere, ella quedará libre de esa ley y podrá volver a casarse sin que le acuse de haber sido infiel. Algo parecido sucede con ustedes, mis hermanos. Por medio de la muerte de Cristo, ustedes ya están bajo el control de la ley. Ahora ustedes son de Cristo, a quien Dios resucitó, de modo que podemos servir a Dios haciendo el bien. Cuando vivíamos sin poder dominar nuestros malos deseos, la ley solo servía para que deseáramos hacer más
lo malo. Y así, todo lo que hacíamos nos separaba más de Dios. Pero ahora la ley ya no puede controlarnos. Es como si estuviéramos muertos. Somos libres y podemos servir a Dios de manera distinta. Ya no lo hacemos como antes, cuando obedecíamos la antigua ley, sino que ahora obedecemos al Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso. Ahí está todo. Ahí está. No escuchamos, Robert. ¿Ah? No te escuchamos. Dijiste algo porque no te escuchamos. Hermosa fue lo que leímos. Ah, sí. Tal cual. Qué cosa, ¿no? O sea, que la vida de Cristo también me la participó a mí. La vida de Cristo en su humanidad, porque fue perfecta. Que es el Evangelio, que es la manera en que Dios nos revela el Evangelio y por eso tenemos el nuevo espíritu, si no, estaríamos muertos. Si no hay revelación del Evangelio, y que el Evangelio y Dios nos enseñó que es una persona, y esa persona es Cristo. Mi pregunta es, ¿no participa su vida terrenal por partícipe de la vida terrenal perfecta y la vida espiritual en él? ¿Él no participa en la vida de él también físicamente? Ese es el modelo, pienso yo. Y que el Espíritu Santo que habita en nosotros es el que replica la vida de Él. Y es el que nos revela a nosotros esa Porque vida de Cristo. Impresionante. De lo que estoy entendiendo es algo impresionante para mí. ¿Y sí? A ver si capté la pregunta, no sé. En Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro. Capítulo 4. Todo el capítulo 4 de Primera de Pedro. Para ver si entendí la pregunta, tal como la está formulando. ¿Alguien más quiere leer? ¿Ya se cansó? ¿Todo el capítulo 4? Sí, señor. No. No. Es hermosa tu versión, está muy clara. La mía es más directa, quizás. Pero esa me gusta, esa es mi favorita. La que ¿Sí? o sí. Pero bueno, me gusta. Lo estoy leyendo bien, hermano. Hermoso, Robert, hermoso, me encanta. Nos encanta cómo está redactado. Pero se de corta. Una manera amigable. Gracias. Pero se corta, Robert, se corta. Está mal la ¿Sabes internet. qué? Ve lo que está bajo la ley sin revelación, no entiende nada. ¿Me escuchan? Sí, Perfectamente. ¿Me escucha ahora? Sí, perfectamente. Okay. Ustedes deben estar dispuestos a sufrir, así como Cristo sufrió mientras estuvo aquí en la tierra. Si ustedes sufren como Cristo, ya no seguirán pecado. Ya no seguirán pecando. Eso demostrará que han dejado de seguir sus malos deseos y que dedicarán el resto de su vida a hacer lo que Dios quiere. Por mucho tiempo ustedes vivieron haciendo lo mismo que hacen los que no creen en Dios. Tenían vicios y malos deseos, se emborrachaban, participaban en fiestas escandalosas y lo más terrible de todo, adoraban ídolos.
Pero como ustedes ya no se juntan con ellos, ahora ellos hablan mal de ustedes. Pero ya tendrán que darle cuentas a Dios, el juez que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Para eso anunció Cristo la buena noticia. Ahí voy a añadir, para eso anunció Cristo el evangelio, aún a los muertos, para que después de que Dios los juzgue por lo que hicieron en vida, sus espíritus puedan vivir con Dios. Wow. Todo, seguí que todo el capítulo. Qué cosa, ¿no? Ya se acerca el fin del mundo. Por eso, sean responsables y cuidadosos en la oración. Sobre todo, ámense mucho unos a otros, porque el amor borra los pecados. Reciban en su casa a los demás y no hablen mal de ellos, sino hagan que se sientan bienvenidos. Cada uno de ustedes han recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsenla bien en el servicio de los demás. Si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, que lo haga con la fuerza que Dios les da para hacerlo. De este modo, todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso para siempre. Amén. Queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño. Al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Si alguien los insulta por confiar en Cristo, consideren ese insulto como una bendición de Dios. Eso significa que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre con ustedes. Si alguno de ustedes sufre, que no sea por ser asesino, ladrón o bandido, ni por meterse en asuntos de ajeno. Si alguno sufre por ser cristiano, no debe sentir vergüenza, sino darle gracias a Dios por ser cristiano. Ha llegado ya el momento de que Dios juzgue a todos y de que empiece por juzgar a su propio pueblo. Y si empieza por nosotros, nos hace sufrir así, imagínense lo que les espera a los que no obedecen la palabra de Dios. Y si con dificultad se salvan los que hacen el bien, ya se pueden imaginar los que les pasará a los malvados y a los pecadores. Por eso, los que sufren porque Dios así lo quiere, deben seguir haciendo el bien y dejar que Dios los cuide, pues Él es su creador y cumple lo que Él promete. Wow. Ahí está. Sí, esta era la pregunta, Jairo. Ahí está. Hermosura, qué lindo. Qué lindo. Ese versículo 6 que te impactó, ¿qué viste ahí, Robert? En el 6, Sí. para eso anunció Cristo, aquí dice buena noticia, pero yo le pongo evangelio. Para eso anunció Cristo el evangelio, aún a los muertos, para que después de que Dios los juzgue por lo que hicieron en vida, sus espíritus puedan vivir con Dios. Una maravilla, una maravilla. Ahí está la vida de Cristo. Él participa esa vida de Él. Ok. Así es. Wow. Esto es grande. Esto es algo. Esto es grande. Es muy grande, muy grande.
Esto es Así que el pecado de muerte es la infidelidad, el adulterio, la fornicación espiritual, porque es una traición contra él y eso es muerte. Y desde luego, como no tomó el pecado de Adán, porque Adán se rebeló y fue una muerte contundente, no hay ninguna, claro. absolutamente nada en Adán, mientras que el engaño es la puerta que él toma para por ahí entrar el evangelio y también asumir ese engaño y por ahí él, el que se ofreció voluntariamente es el que retoma y sufre esa destrucción. Primero destruye el templo, pero luego sufre la destrucción para aparecer la justicia, el evangelio. Maravilloso. Maravilloso. Jairito, esa era Primera de Pedro, ¿qué? Capítulo 4, chica. Del 1 hasta el 19, todo el 4. Todo el capítulo 4. Gracias, amigos. ¿Alguna otra pregunta, Cris? No. Buenísimo, espectacular. Después Hermoso, sí. lo reescucho bien yo. Amén. ¿Alguien más quiere aportar? Contradecir. No contradecir, pero algo que Dios me reveló en su momento cuando vimos la caída, es que como en la perfección el Espíritu le participaba a la humanidad, ¿sí? Su obra, el pecado le participó a Dios, ¿sí? O sea, se ve afectado Dios porque a través de esta infidelidad, ¿sí? De este ir en contra de Dios, le participa a Dios. No es que no pasa nada, o sea, se ve afectado. Eso lo habíamos, por lo menos a mí se me fue revelado. Es así, ¿no? Sí, porque el que asume eso es el que se ofrece. Sí, el pecado entra por la humanidad y obviamente como es espiritual y cómo podemos medir por la humanidad una decisión espiritual. Es imposible. Pero si lo podemos pensar como un pálpito, ese desde luego afecta a Dios y lo que se destruye es el templo, o sea, esa unidad, la comunión entre ellos. Porque ahí es cuando destruye el templo de Dios, ese que el de la provisión, ahí entra. Uh-huh. Y al destruir ese templo, pues se levanta Dios ley y destruye a aquel que destruyó el templo. ¿Y cuál es la razón? En 1 Corintios 3, 16 y 17. Sí, es la infidelidad, pero ¿contra qué atributo de Dios específicamente? Para ¿Me volver repite el pasaje? La santidad de Dios. 1 Corintios. La santidad. Primera de Corintios. Capítulo 3, 16 y 17. 3, 16 y 17. Sí. A ver. ¿Acaso no saben que ustedes son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Ustedes
son el templo santo de Dios. A cualquiera que destruya su templo, Dios también lo destruirá. Porque es que sigue ahí en la versión, porque termina en la mitad, el 17. Dice así, así que el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, el cual son ustedes. A él, destruirá a él. Sí, sí, la destrucción obviamente es del templo, es decir, Dios no es destruido. Lo que es destruido es el templo, o sea, esa unidad, esa comunión. La comunión. Y va contra la santidad de Dios. Y eso nos participa a nosotros, ellos. ¿Qué? Esa muerte, esa separación, esa destrucción. Pues es el Evangelio. La vida, por eso nos participa la vida de Dios. Sí, porque al primer hombre, ¿qué hizo con el primer hombre y qué hizo con la primera mujer? Claro. De 3:7 hasta 3:20, es lo mismo que ha hecho con cada uno de nosotros. Uh-huh. Eso es maravilloso. Yo estoy maravillado. Estoy con la boca abierta. Estoy mirando para todos lados. Es algo, no, es algo impresionante. Porque el Evangelio, que es la vida, la muerte y la resurrección. Ahora, lo increíble que eso sucedió antes de la creación del mundo, en ellos. Y ese ellos es el Dios en limitación para hacer la creación. Claro, en el diseño original, ellos tuvieron que separarse. Pero va más allá de un pensamiento. Para dar la provisión. Y después está la apropiación, que es después de la caída. Después te llamo y hablamos entonces. Después te llamo y hablamos más de eso, te estoy diciendo. Ok, hermanito. Sí. ¿Qué entendés? Pero, bueno, porque... Wow. No sé, pero hablemoslo acá. A ver, no entiendo, Cris. ¿Me escuchan? Sí. Es algo que lo estoy viendo por primera vez, tal vez es porque estoy así como me siento. Y es maravilloso en ver que no participa su evangelio de ellos, su matrimonio, su relación, su santidad, su intimidad, y no participa en la vida y en la muerte y en la resurrección. O sea que la vida de Dios, en ese Hijo de Dios, viviendo en esta tierra físicamente, me participó esa vida también. O sea, y nada que ver conmigo, es algo entre ellos, pero Dios es tan hermoso y tan bueno que Él nos crea para disfrutar de lo que Él disfruta de Él mismo, de ellos. No era para otra cosa, no es porque estaba solo, estaba triste, estaba en soledad en los cosmos, no. Él es tan bueno, Él quiso crear personas para que lo conozcan como ellos se conocen, y no participa eso, es porque Él quiso, y eso es algo, me emociona eso, es algo maravilloso. Tal cual, comparto. A ver, Jairo, si estoy en lo correcto, que esa provisión, ¿sí?, sucedió en la eternidad pasada, antes de entrar en limitación Dios, antes de crear algo. En este diseño tuvo que existir esa separación, esa destrucción de ese templo, ¿sí? Y esa separación
Eso ya es en limitación, eso que pasó. Pero si, siempre hay una provisión y una apropiación, ¿sí? Ese cordero fue inmolado antes No. de la creación o durante. Desde. Desde. Ah, desde. No antes. Génesis. Antes destinado. Antes fue destinado. Antes fue destinado. Por eso, Entonces, en esa ese eternidad destinado pasada, de antes. no había limitación en esa eternidad pasada. No hay tiempo. No hay tiempo. No, No existe tiempo. está bien. En esa eternidad pasada. Entonces no hay limitación. Entonces, no hay separación, no hubo separación antes. Sí. Sí, sí la hubo. Pero la hicieron sin limitación. Está bien, sí. A lo que voy yo es que antes hubo esa separación, antes de la creación. Sí. Después la desarrolla en toda la creación. Correcto, pero sin limitación. Entonces ya cuando sucede, digamos, la manifiestan en 3:6, ya la manifiestan abiertamente, ¿qué es lo que sucede? Ellos se apropian de esa provisión que ellos habían realizado en la eternidad pasada sin limitación, pero ahora con limitación. O sea, Tal cual. Es como jugarle a River Plate en el Monumental de River y con un árbitro argentino. Así se pusieron ellos. Pero entonces, Luisito, escucha, entonces, claro, yo estoy confundido entonces, porque yo pensaba que la manifestación de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, eso era la limitación, porque Dios uno es. Y Dios, no son tres personas, aunque lo son, pero no tres diferentes, es uno solo. Es una unidad, ellos son uno solo, exactamente. Pero no están limitados, antes de la eternidad pasada no están limitados porque no existe tiempo. Pero ¿cómo hay una distinción entonces entre el templo de Dios y el Hijo se levanta y se ofrece a sí mismo y Dios destruye el templo o sea, Dios, eso es limitación, porque es Dios todo. Pero ¿por qué se limita? ¿Por qué se limitaría? Porque la limitante ocurre cuando existe la realidad física. En Hebreos, capítulo 10. Porque en solamente en decir antes y desde ya es limitación. Porque no hay, eso implica tiempo, el antes y el desde. Y esa es la única forma que yo voy a aprender esto, en esa limitación. En el capítulo 10 de Hebreos, del 1 al 14, ahí está lo que es la ley, que es la sombra de los bienes venideros, de la perfección, que allá parte en perfección antes de la fundación, durante la fundación, los 2 primeros capítulos, y después entra la ley, pero ya está en perfección. Wow. El 10, ¿no? Sí, del 1 al 14. Del 1 al 14, por favor. Ay, me siento tan bien que desean que yo lo lea. Sí, hermoso. Ok. La ley de Moisés era solo una muestra de lo bueno que Dios nos iba a dar y no lo que en verdad nos daría. Por eso, la ley nunca puede hacer perfectos a los que cada año van al santuario a ofrecer a Dios los mismos sacrificios de siempre. Si en verdad la ley pudiera quitarles el pecado, no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificios a Dios. Pero sucede lo contrario cada año. Cuando ofrecen esos sacrificios, lo único que logran es recordar sus pecados. Porque la sangre de los toros y de los chivos que se sacrifica, ay, no lo puedo decir. Que se sacrifica. No puede quitar los pecados. Por eso, cuando Cristo vino a este mundo, le dijo a Dios, tú
Tú nos pides sacrificios a cambio de tu perdón. Por eso me has dado un cuerpo. Por eso te dije, aquí me tienes para cumplir tu voluntad. Así me lo enseña la ley de Moisés. En primer lugar, este salmo dice que Dios no quiere ni le gustan los sacrificios a las ofrendas, ni los animales quemados sobre el altar, aunque la ley manda que sean presentados. Después de eso, el salmo dice que Cristo vino a cumplir la voluntad de Dios. Es decir, Cristo quitó aquellos sacrificios antiguos y estableció uno nuevo. Dios nos eligió porque Jesucristo obedeció sus órdenes al morir en la cruz y ofreció su cuerpo como sacrificio una sola vez y para siempre. Aunque los sacrificios de animales no quitan el pecado, los sacerdotes judíos siguen ofreciéndolos muchas veces todos los días. Pero Jesucristo le ofreció a Dios un solo sacrificio para siempre y así nos perdonó nuestros pecados. Luego se sentó a la derecha del trono de Dios y allí estará esperando hasta que Dios derrote a sus enemigos. Te fuiste, te quedaste en el 15. Pará, que no se te escuchó. Repetí el versículo 15. No, 13 y 14. 13 y 14, por favor. 13 y 14. Y allí estará esperando hasta que Dios derrote a sus enemigos, porque con un solo sacrificio Jesucristo hizo que Dios hiciera perfectos a todo lo que eligió para ser parte de su pueblo. Es un sacrificio, uno solo para siempre. Y eso fue en la eternidad pasada. Entonces, pero fue espiritualmente. Y ahí en la mente humana no podemos pensar espiritualmente, porque en la mente humana está la ley. Y es imposible. Por eso es por revelación. Pero la fuente de todo está antes en su eternidad pasada. Ese diseño, esa provisión, luego apropiarse de esa provisión entre ellos y luego destinar todo eso que ellos hicieron espiritualmente por lo físico. Y ahí entran en limitación desde Génesis 1:1. Pero antes no se puede pensar en un segundo ni fracción de segundo, no existe. Claro. Por eso dice ahí lo que leíste, Robert, el versículo 5, que le dices, en sacrificio, bueno, acá dice, en sacrificio y ofrenda no te has complacido, pero me has vestido con un cuerpo. Entonces, ¿cuándo se limitó? Ya después digamos, ahora sí, cuando empezó, como tú dices, desde el principio, correcto. Cuando ya hay tiempo, cuando ya Dios creó el tiempo. Lo hizo todo en 6 días, ya, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, el último versículo. Está todo hecho. Y luego ellos pasan por esa historia que ya espiritualmente en la perfección sucedió. Y eso fue perfecto. Es perfecto. O sea que ellos siempre están en perfección. De hecho, es decir, lo grandioso de Dios es humanizarse y pasar él adelante y sufrir absolutamente todo para poder mostrar su misericordia, su juicio y su justicia. Y que brote el amor, que es el que cubre absolutamente todo, el amor de Dios. Es Él, sí. Es Él, exactamente. Es algo impresionante. ¿Sí? I guess it's enough. Yeah, I think so. Entonces, compartamos, los que quieran compartir, que no, que están calladitos ahí. Y los que hablan, pues también.
Yo nada, calladito. Son muchas cosas, muchas verdades. Y nada, día a día Dios me va ratificando esas verdades que antes fueron reveladas y que con la participación de todos mis hermanos va ratificando y afirmando esas verdades. Cada vez con más solidez, y eso es hermoso, eso. Porque nuestra mente humana tiende a olvidarse, ¿no? A olvidar ciertas cosas, pero ahí está Dios, que constantemente está reafirmando su verdad en nosotros. Y es algo maravilloso, confortante, alegre, no sé, y estoy como Robert, así, me siento igual que él, así Amén, que nada amén. más que eso. Qué maravilla, qué maravilla. Igual mis hermanos también calladito. Muchas gracias. Yo también, algo abrumada con la claridad de las verdades hoy, pero callada, en espera de Dios. Sí, Caro, me imagino que debe ser una bomba atómica, así estábamos nosotros, terminábamos y nuestros pelos así quedaban. Nuestra mente era imposible que procesara todas esas verdades, pero que, como dije, de a poco, ¿sí? Lo va afirmando hasta que no tengamos dudas. Y van a surgir nuevas dudas. No tenemos dudas sobre esta, pero de seguro van a surgir otras dudas. La verdad de Dios es eterna, entonces no va a alcanzar el tiempo para conocer toda esa verdad. Como había dicho, bueno, tenemos la promesa de la vida eterna justamente para que lo sigamos conociendo, no acá, sino allá con Él. Amén. Voy a leer. Igual te voy a leer Proverbios 2, del 1 al 6. Querido jovencito, acepta mis enseñanzas, valora mis mandamientos, trata de ser sabio y actúa con inteligencia. Pide entendimiento y busca la sabiduría, como si buscaras plata o un tesoro escondido. Así llegarás a entender lo que es obedecer a Dios y conocerlo de verdad. Solo Dios puede hacerte sabio. Solo Dios puede darte conocimiento. Ahí va a seguir, pero no. Hermoso. Hermoso. Qué linda esa participación, ¿no? Qué linda ver ellos en esa relación, en esa sabiduría, ese entendimiento. Wow. Wow. Tu familia, Génesis, ¿hablaron? No. No, estamos esperando. Hola, bueno, es que estamos con mis datos y la llamada se cae mucho. Bueno, para mí esta clase demostraba cómo uno para seguir a Dios y como son santo del
realmente siempre va en contra de Ay, se fue la conexión. Qué pena. Se fueron. Tenía, claro, con los datos se corta mucho. Sí. Pero bueno, espiritualmente las verdades están ahí, en ellos. Llegan, así es. Así es. Ujú. Y también Dios enseña que cuando un hijo de él está bajo la ley, no puede. Te fuiste. Acuérdense que vivimos en una isla en el medio de la nada. Chiquititas. Ay, Dios. Es verdad, es verdad. No Qué es como mal. Miami, que es una isla también ahí. ¿Sí? O la puede hundir también si se va la señal. Bueno, hermosa la clase de hoy. Entonces, Luisito, parece que falta Luisito. Vamos, Luisito, espectacular. Chévere, chévere. A mí me habló mucho cuando leímos en Romanos 7, en la primera parte, o sea, dice que la ley tiene dominio sobre el hombre mientras vive. O sea, entendiendo que, claro, en mi humanidad está la ley y obviamente la ley saca el pecado. Pero gracias a Cristo, gracias a lo que Él hizo, y eso me abruma bastante, que Él se dio libertad porque Él está en libertad. Y entonces nos participa esa libertad, ya no de estar cumpliendo leyes o siguiendo mandamientos y cosas, sino es como dijo Robert ahí, él da la sabiduría, él se da a sí mismo la sabiduría al que está en imitación, y esa la sabiduría la participa a nosotros porque a él le place. O sea, qué maravilloso Dios que a él le place compartir su sabiduría. Qué maravilloso Dios que a Él le place hacernos entender su escritura. Qué maravilloso su provisión. O sea, no tiene por qué hacerlo, pero lo hace. Y eso a mí me siento tan pequeñito frente a ese Dios tan enorme y grande que no sé. Y en esa sabiduría quiero caminar, quiero conocer más, quiero profundizar más, porque esto está hermoso, lo que vimos hoy día con todas las preguntas y todos los, ¿cómo se llama? Todo lo que leímos, todo lo que sacó el Señor ha sido hermoso. Y me ha clarificado, por ejemplo, cuando se hizo la pregunta, ¿cuál fue el pecado de Adán? Yo no sabía, no conocía, y hoy día ya conocemos. Wow. Hermoso, hermoso. Gracias, Luisito. Muy bien. Déjenme Gracias, terminar con hermanos. una lectura. Voy a terminar con una lectura. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Hermoso. Maravilloso. ¿Dónde está el libro, por favor? Colosenses capítulo 2 del 1 al 7. Está bien, gracias. Qué placer, ¿no? Qué placer. Esto va por encima de todo museo de Nueva York, de todo Disney World. Nada se puede comparar. Nada se puede comparar con este regalo que Dios nos está regalando.
Así es. Así es. Bueno, Qué hermoso. mis hermanos, Bueno, un abrazo. Cuídense, un chicos. abrazo enorme. Saludo abrazo, a todo hermanos. el mundo, porque esto va más allá de la frontera. Esto va, esto viaja, esto sigue, no se detiene. Amén. Así es. Amén. Vamos. Bendiciones, hermanos. Cuídate. Chao. Chao, chao. Bye, Jairo. Bye, Robertito. Un abracito. Estamos hablando. Chao, family. Chao, Carito. Chao. Qué lindo, qué linda clase. Amén. Así es. Chao, Dieguito. Hablamos. Bye, Diego.